Fiscalía de Jalisco revictimiza nuevamente a Luz Raquel. Lo saluda el fiscal de Jalisco. Rescate de mineros podría tardar 11 meses. Se está haciendo una consulta con... Y el capo detenido por soldados que fue absuelto por un juez. Elementos de la Sedena. Bienvenidos al Caporal del 25 de agosto. Comenzamos. En esta semana en México ha habido un fallo histórico. Te voy a presentar a estos dos protagonistas, Athos y Tango. Los estás viendo en pantalla. Dos perros rescatistas de la Cruz Roja que participaron en la búsqueda de personas atrapadas tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. El 13 de junio, pero ya del 2021, en su campo de entrenamiento, un hombre de 60 años de edad, identificado como Benjamín, les dejó salchichas envenenadas. Athos y Tango se las comieron y murieron. Este hecho fue videograbado y la grabación fue presentada en un juicio. Benjamín fue condenado a 10 años de prisión y a pagar una multa de 2,5 millones de pesos. Se trata de la primera pena de esta dimensión en México por maltrato animal. ¿Recuerdas el caso Luz Raquel, del cual te he platicado ampliamente en este canal? Te comparto una imagen de ella, la denunciante. Ella denunció a su vecino por ejercer violencia en contra suya y murió quemada viva tras ser rociada en alcohol en Jalisco. Durante las primeras investigaciones, la Fiscalía de Jalisco deslizó la posibilidad, sin presentar las pruebas, de que Luz Raquel pudo haberse provocado daño a sí misma. Pese a las críticas que hubo tras estas declaraciones de la Fiscalía por la revictimización hacia Luz Raquel, el gobernador, el emesista Enrique Alfaro, respaldó a la Fiscalía. Esta semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal anunció que la investigación será atraída por la Fiscalía General de la República para que ya no la realice la Fiscalía Estatal. Sin embargo, hace apenas unas horas, la Fiscalía de Jalisco subió un video a sus redes sociales, un video en donde habla sobre los mensajes de amenaza que aparecieron en contra de Luz Raquel en los muros del edificio en donde ella vivía. Antes de mostrarte un fragmento de este video, quiero destacar una serie de cosas. El video subido por la Fiscalía de Jalisco fue para asegurar que Luz Raquel fue quien escribió las amenazas en los muros en contra de sí misma. Pero la Fiscalía no presentó informes sobre otros peritajes, no mostró detalles sobre la investigación de quién agredió a Luz Raquel, es decir, seleccionaron sus avances para hablar sobre lo que ratifica la idea de que ella se pudo haber hecho daño, pero tampoco presentaron o han presentado pruebas de ello. En el supuesto caso de que ella hubiera escrito esos mensajes, ¿quién la roció de alcohol y quién le prendió fuego? Lo saluda el fiscal de Jalisco. En esta ocasión, para darles a conocer los avances generales que me han sido informados por parte de la gente del Ministerio Público. Asimismo, se analizó la literal Q minúscula. Tiene una característica que se comienza a realizar el trazo en la parte superior derecha. Finalmente, la Fiscalía de Jalisco continuará con la integración de la carpeta de investigación. Estaremos pendientes y respetuosos de las determinaciones que tengan a bien tomar tanto la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También hay avances del caso de la niña Camila Roxana, de 3 años de edad, quien fue declarada muerta en 2 ocasiones. La primera vez estaba viva y finalmente falleció al día siguiente tras no recibir la atención médica necesaria. La Fiscalía General de San Luis Potosí informó que investiga a médicos de la Secretaría de Salud Estatal y a particulares que la atendieron. Es un médico del Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo y 2 particulares que también observaron a la menor. La investigación es por posible negligencia médica. ¿Y cómo va el caso de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila? El 7 de agosto fue la primera ocasión que Protección Civil Nacional informó que ese mismo día iniciarían la incursión en la mina para realizar el rescate. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se visitó la zona para presenciar lo que probablemente sería el rescate. Sin embargo, esa incursión se pospuso al día siguiente y luego para el día siguiente, y así pasó más de una semana anunciando a diario que finalmente iban a ingresar a la mina. Exactamente una semana después, el 14 de agosto, los familiares de los mineros anunciaron que buscarían ayuda extranjera porque ya no creían en los reportes del gobierno federal.
Esa propuesta fue retomada por el mismo gobierno federal, que buscó ayuda en Estados Unidos y Alemania, pero no fue ayuda para el rescate, como lo pidieron los familiares de los mineros, sino fue para que esas instancias internacionales emitan reportes en donde se asegure que el gobierno mexicano está actuando de manera correcta. Vaya, para que palomee justo los trabajos que estaban realizando, aunque todavía no se ha concluido este rescate. Sin embargo, este jueves 25 de agosto, los familiares de los mineros aseguraron que se reunieron esta mañana con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien les informó que como el agua está entrando por todos lados a la mina, la opción que tienen es abrir un tajo, que es una mina a cielo abierto, hasta llegar a las galerías inundadas a 60 metros de profundidad. Según los familiares de los mineros, la Coordinadora de Protección Civil les dijo que esos trabajos van a tardar aproximadamente de 6 a 11 meses. ¿Qué fue lo que les dijeron? Pues que esta es la única opción que nos dan, ¿verdad? Hacer unos tajos que se van a tardar de 6 a 9 meses, a 6 a 11 meses. Y que es lo único que ya nos pueden... ¿Y quién les dijo eso, nena? La señorita Laura Velázquez. ¿Cuándo les informaron esta noticia? Ahorita en la mañana, anoche no nos llevaron información, solo que nomás hasta ahorita, siendo que nos trajo con mentiras y que ya vamos a tapar, ya vamos a taponear y que ya tenemos ese cemento para eso. Y puras mentiras que nos trajo. Sobre este tema, todos los días en la conferencia matutina, la Coordinadora Nacional de Protección Civil presentaba un reporte de los trabajos en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, con excepción de hoy. ¿Qué dijo el presidente sobre el tema este jueves 25 de agosto? Bueno, lo que dijo fue lo siguiente. No se informó hoy sobre lo de la mina, porque se está haciendo una consulta con los padres, con los familiares de los mineros atrapados. Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Seguramente escuchaste ronco al presidente. Dijo que esperará a mañana por si no presenta mejoría para hacerse la prueba COVID. Así que atentos con esta noticia. Este miércoles 24 de agosto fue registrada una balacera en Tuzantla, en donde hubo 8 civiles muertos, entre los cuales hay 3 menores de edad, según los primeros reportes de las autoridades. Tuzantla se encuentra en los límites de Michoacán con el Estado de México. Se trata de una zona de operación de la familia michoacana. Aunque las investigaciones están en curso, las autoridades han informado que de manera extraoficial que los cuerpos no tenían armas a su alrededor, por lo que pudo tratarse de una ejecución y no de un enfrentamiento. Hoy, al día siguiente de este enfrentamiento, de este hecho, de esta ejecución, ha comenzado a circular un video en donde se ve a los agresores con vehículos incendiados de fondo, celebrando los agresores este suceso. Según el secretario de Seguridad de Michoacán, José Alfredo Orteaga, tras el hecho fue implementado un operativo por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil. En la conferencia matutina también se informó hace unas horas que hay 6 detenidos por esta agresión. Efectivamente, el día de ayer hubo una irrupción de vehículos, camionetas y motocicletas de presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana en Tuzantla, en Michoacán, y estos sujetos, según informes que tenemos, responden a las órdenes de un líder criminal apodado El Pez, y este sujeto habría atentado contra gente ligada a otro sujeto criminal de ese lugar apodado El Chaparro. Son lugares donde está presencia del grupo de La Familia Michoacana. Hace algunas semanas fue ejecutado un individuo apodado Lalo Mantecas, que es también de este grupo, y las primeras investigaciones refieren que es una disputa entre esta misma célula criminal. Esto fue en Tuzantla, fueron victimados 8 masculinos. Sin embargo, se hizo un despliegue a partir de este evento por parte de la Fiscalía de Michoacán, las fuerzas federales
y estatales de seguridad en municipios vecinos y fueron detenidos 5 masculinos y una dama. Y llegamos al tema principal. En este canal te platiqué de la detención de José Bernabé, alias La Vaca. De hecho, esta fotografía fue dada a conocer tras su captura el 18 de agosto en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Él está señalado de fundar y encabezar un grupo delictivo en Colima llamado Los Mezcales o El Independiente de Colima. La detención se hizo en un operativo conjunto entre elementos del ejército y agentes de la Ciudad de México sin realizar un solo disparo. Tras su detención en la Ciudad de México, se desataron los disturbios en Colima. La historia de Bernabé es de llamar la atención. En el año 2011 fue detenido en Colima durante un operativo de elementos de la Policía Federal, entonces todavía existía, y de la Marina, pero posteriormente fue liberado. En el año 2013, cuando trabajaba para el Jalisco Nueva Generación, fue detenido con su esposa en un operativo, detenido por elementos federales en Comala, Colima. Él se identificó como líder delincuencial y ofreció $5 millones para que lo dejen ir, hecho que no prosperó y por lo tanto no fue liberado. En el año 2016 fue condenado a 34 años de prisión por delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército, y en tanto que su esposa fue sentenciada a 8 años de prisión. En diciembre del año 2019 fue trasladado a un penal de Tamaulipas, pero durante su traslado, todavía estando en el estado de Oaxaca, un convoy del Jalisco Nueva Generación emboscó a los elementos federales que lo iban custodiando para intentar liberarlo. No lo consiguieron. Un mes después, en enero del 2020, un juez de Oaxaca ordenó su liberación inmediata por considerar que los agentes tardaron en ponerlo a disposición ante las autoridades competentes, a pesar de que para entonces había un exhorto de las autoridades de Tamaulipas por los delitos de homicidio y delitos en contra de servidores públicos. En este 2022, tras su más reciente detención, el subsecretario Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, reveló que un juez decidió no vincularlo a proceso penal federal, por lo que tendría que ser dejado en libertad, de no ser porque existen 2 órdenes de aprehensión más por los estados de Colima y de Tamaulipas que lo mantienen detenido de manera preventiva. Así que atención con el seguimiento de este proceso, porque como hemos sido testigos en este canal, la historia no se acaba con la detención. Te comparto lo que se informó hace apenas unas horas en la conferencia matutina, aunque debo de destacar algo. El subsecretario de Seguridad no detalló qué falló como para que el juez decida no vincularlo a proceso. Por lo tanto, no se puede señalar en automático al juez. La irregularidad pudo estar en varias partes, como por ejemplo en el proceso de la detención. Aquí falta más información que estaré indagando y te estaré compartiendo oportunamente. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Informar que en audiencia que terminó el mismo día de hoy, el juez de control determinó no vincularlo a proceso penal federal. Sin embargo, afortunadamente, se cuentan con 2 órdenes de aprehensión de los estados de Colima y Tamaulipas, mismas que se ejecutarán para evitar que este individuo de alta peligrosidad pueda evadir la acción de la justicia. Siguiente. Como antecedentes, comentar que en otro proceso penal que había logrado por diferentes argucias legales ser absuelto, cuando se le pretendió ejecutar otra orden de aprehensión en diciembre de 2019 y trasladarlo al estado de Tamaulipas con esa orden de aprehensión, este sujeto activó un operativo de rescate y asesinaron a un integrante de la Agencia Estatal de Investigación del estado de Oaxaca, adscrito a la Fiscalía General del Estado. En ese momento, este individuo se sustrae de la acción de la justicia y logra hacer diferentes eventos en el estado de Colima, fundamentalmente.